El asesinato de John F. Kennedy ha sido objeto de controversia y debate durante más de medio siglo. La trágica mañana del 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos y del mundo. Y desde ese día han surgido múltiples versiones que sostienen que el asesinato del presidente fue el resultado de una conspiración encubierta. A continuación se expone un extenso análisis de las diversas teorías conspirativas, las evidencias cuestionadas y las interpretaciones alternativas que han surgido en torno a uno de los eventos más impactantes del siglo XX. La versión oficial, que atribuye el crimen a un tirador solitario, Lee Harvey Oswald, ha sido reiteradamente cuestionada desde el primer momento. Diversos investigadores y comentaristas han señalado que ciertos aspectos de la investigación oficial resultan inconsistentes, lo que ha permitido que surjan hipótesis en las que intervienen múltiples actores, desde altos funcionarios gubernamentales y miembros de la inteligencia, hasta figuras vinculadas a la mafia y otros grupos con intereses ocultos. Estas versiones alternativas apuntan a que el asesinato de Kennedy fue planificado y ejecutado en el seno de una compleja conspiración, cuyos responsables buscaron cambiar el rumbo de la política interna y externa de Estados Unidos. Una de las líneas más recurrentes de la conspiración sugiere que la propia Agencia Central de Inteligencia, CIA, jugó un papel determinante en el asesinato. Según esta teoría, sectores dentro de la agencia, descontentos con las políticas del presidente y temerosos de que Kennedy estuviera debilitando la lucha contra el comunismo, habrían decidido organizar un plan para eliminarlo. Se argumenta que la CIA contaba con los recursos y la experiencia necesarios para coordinar un ataque tan meticuloso. La participación de la CIA es a menudo vinculada con otras agencias de seguridad, como el FBI, y con figuras del aparato militar, quienes supuestamente habrían conspirado para desestabilizar la administración Kennedy y restablecer políticas más agresivas en la Guerra Fría. Otra teoría importante involucra a la mafia y el crimen organizado. Algunos analistas sostienen que elementos del bajo mundo criminal, molestos por la presión que la administración Kennedy ejercía sobre sus actividades ilegales, habrían decidido actuar en conjunto con ciertos sectores descontentos de la inteligencia estadounidense. Se plantea que la mafia vio en el asesinato de Kennedy una oportunidad para obtener beneficios. Esta versión destaca la supuesta complicidad de altos funcionarios y establece una conexión entre el asesinato y operaciones encubiertas que involucraron tráfico de influencias y lavado de dinero, lo que habría motivado a algunos grupos criminales a actuar sin escrúpulos. Asimismo, otra vertiente conspirativa apunta a la participación de grupos con intereses políticos y geoestratégicos ligados a Cuba. En el contexto de la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos y el bloque soviético se manifestaban en cada rincón de la política internacional, y el asesinato de Kennedy se interpreta en este marco como un movimiento destinado a influir en el equilibrio de poder mundial. Según esta versión, agentes que simpatizaban con la causa cubana habrían conspirado para eliminar a Kennedy. Se dice que estos grupos, actuando en la sombra, coordinaron acciones encubiertas que involucraron desde la manipulación de testigos hasta la alteración de evidencias, con el fin de desviar la atención de la verdadera implicación de actores internacionales. El factor de la frustración interna dentro de la administración y los sectores políticos también es frecuentemente citado. Algunos teóricos argumentan que Kennedy, en su intento por implementar reformas sociales y políticas en una época de grandes tensiones, se enfrentó a la resistencia de poderosos intereses establecidos, tanto en el ámbito político como en el económico. La oposición a sus políticas habría impulsado a ciertos grupos a recurrir a medidas extremas para evitar que se concretaran sus reformas. En este sentido, el asesinato se presenta como el resultado de una lucha interna, en la que fuerzas conservadoras, representadas por figuras dentro del establishment político y empresarial, habrían decidido actuar de manera clandestina para preservar un statu quo que consideraban beneficioso para sus propios intereses. La complejidad del caso se ve agravada por las numerosas inconsistencias y lagunas que han quedado en la investigación oficial. La rápida conclusión del informe Warren, la supresión o pérdida de documentos clave, y la contradicción de testimonios de testigos oculares han alimentado el escepticismo respecto a la versión de un tirador solitario. Muchos de los investigadores independientes han señalado que ciertas evidencias, como la trayectoria de los proyectiles, el ángulo de disparo y la sincronización de los disparos, no se corresponden con la teoría oficial. Se han documentado coincidencias y anomalías en la escena del crimen que sugieren la intervención de múltiples tiradores.
Entre las voces críticas se encuentran aquellos que sostienen que el asesinato de Kennedy fue el resultado de una operación conjunta entre diversos actores con intereses convergentes. La hipótesis de un segundo tirador es una de las más difundidas, y diversos testimonios han sugerido la posibilidad de que otro disparo hubiese contribuido a la muerte del presidente. Esta teoría se sustenta en análisis forenses y en estudios de reconstrucción de la escena del crimen que, en ocasiones, han identificado puntos de origen de disparos que no se alinean con la posición de Oswald en el almacén escolar. La existencia de un segundo tirador implicaría la coordinación de un plan más amplio.